Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él, Rimanere. E usa qui permanecer. Y l'immagine usa aquí la imagen della vite, de la vid come i tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. E questo rimanere non è un rimanere passivo, Este permanecer no es un diciamo un permanecer addormentarsi nel pasivo, Signore. no es un dormirse en el Questo Señor. sarebbe forse Esto sería tal vez un sonno beatifico, ma non un è. sueño Questo beatífico, pero rimanere no es así. è un Este rimanere permanecer attivo es un e permanecer activo anche un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete in qué? me e io in Porque el voi. Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi, También Él non solo permanece noi en in lui. nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. E in altra parte dice io il Padre, verremo da lui, En otro pasaje dice, prenderemo iremos dimora al Padre y in lui, tomaremos presso demora lui. en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero Este bellissimo. es un misterio de Questo vida, es un rimanere misterio hermoso. reciproco. Este E anche permanecer con recíproco, l'esempio incluso con el dei ejemplo tralci. de los sarmientos. È vero, i tralci Es senza la verdad vite que los non possono sarmientos fare sin la nulla, vid no pueden hacer perché non nada, arriva la linfa, porque no hanno llega la bisogno della linfa linfa y los sarmientos necesitan de la linfa per crescere e per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite, Pero también ha bisogno el dei árbol, tralci, la vid tiene perché i necesidad frutti de non los rimangono sarmientos, attaccati porque los frutos no all'albero, permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una reciproco. necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. E questa è la vita cristiana. Y esta es la vida È vero, cristiana. la vita Es cristiana è verdad compiere i que la vida comandamenti, questo si cristiana deve es cumplir fare. los mandamientos. Esto es La seguro, vita esto se tiene que cristiana hacer. è andare sulla strada La delle vida cristiana beatitudini, también es questo si deve fare. caminar por las vías La de las vita cristiana bienaventuranzas, y è esto también se tiene que hacer. portare avanti le La opere di vida cristiana misericordia, también es llevar adelante come il las obras Signore de ci insegna nel misericordia, Vangelo. como el Señor nos enseña en Questo el si deve fare, Evangelio, y esto también se tiene ma que anche di hacer. più. Pero È incluso questo aún más rimanere es este reciproco. permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Come Jesús no tralci podemos senza la hacer vite. nada, como E los lui, sarmientos mi sin la permetta vid. Signore di dirlo, Y Él, el senza Señor di me noi permita sembra che non decirle, può fare nulla, Él sin perché il nosotros pareciera frutto que no puede hacer nada, lo dà il porque tralcio, el fruto lo da el non sarmiento, l'albero, la vite. no lo da el árbol, la In vid. questa comunità, in questa intimità Y en esta di comunidad, en esta rimanere intimidad de feconda. permanecer Il fecundos, Padre e Gesù rimangono in el me e Padre y io Jesús permanecen en mí y rimango yo in voi. permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la l'albero necesidad que tiene della el vite árbol y la vid dei tralci e avere dei de tener frutti. los sarmientos? Es Quello è il tener los bisogno, frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' con Podemos audacia. decir, Qual è il bisogno che ha un poco tomando esta Gesù imagen, ¿cuál es la di noi? necesidad que tiene La Jesús de testimonianza. nosotros? El testimonio. Quando il Vangelo dice che noi siamo luce, Cuando el Evangelio dice que nosotros somos siate luz, luce ustedes perché son gli luz, uomini vedano le para vostre que opere los buone hombres e vean sus glorificano. obras buenas y glorifiquen al Padre. Cioè la Es testimonianza decir, el testimonio è la necessità che es ha la Gesù di noi, necesidad que tiene Jesús de dare nosotros. testimonianza Dar del suo amore. testimonio
de su nombre, La fede, il Vangelo cresce per testimonianza. porque la fe, el Evangelio, crece para Questo è dar molto testimonio. misterioso. Y esto Gesù es muy anche misterioso, glorificato porque in Jesús es cielo, también dopo glorificado aver en el cielo passato la después de haber passione, pasado y sufrido la ha pasión, bisogno della nostra necesita testimonianza de per nuestro crescere, testimonio per para annunciare, crecer, para perché anunciar, la Chiesa para que cresca. la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco Lui, del il Padre e lo permanecer. Spirito rimangono Él, in el noi Padre, el Espíritu permanecen en nosotros e noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Ci farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y Rimanere in reflexionar en Gesù, esto, en che permanecer en Gesù Jesús rimane in y noi. en que Jesús permanece en Rimanere nosotros. in Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en per Jesús para avere la tener la linfa, la giustificazione, fuerza, la la gratuità, justificación, la gratuidad, per avere la para fecondità. tener la fecundidad. E Lui rimane in noi Y Él per darci permanece la en forza del nosotros frutto, para darnos la fuerza del per fruto, darci la forza para darnos la della fuerza del testimonianza testimonio con la quale cresce la con Chiesa. la cual crece la iglesia. E una domanda mi faccio, Y come ahora me hago una è pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre che Jesús rimane in que me permanece e en mí io che rimango y in Lui? yo que permanezco en Él? È un rapporto di intimità, Es una un rapporto relación de mistico, intimidad, un una rapporto relación senza parole. mística, una No, relación padre, ma sin questo che lo palabras. facciano i mistici, no? Ah, Padre, Stiamo pero que esto lo parlando di hagan los noi, místicos. No, esto es con para piccoli todos pensieri. nosotros, Signore, io con so che tu pequeños sei, pensamientos. dammi Señor, la tú forza. sabes cómo soy, dame la Io farò fuerza quello che tu y yo haré mi dirai. todo lo que tú me Quel dirás. dialogo di intimità col Ese Signore. diálogo de Il Signore è intimidad con presente. el Il Señor Signore è presente. presente in noi. El Señor está presente en Il Padre è nosotros. presente in El noi. Padre está Lo Spirito è presente en presente in noi. nosotros. El Espíritu está Rimangono in presente en noi. nosotros, permanecen Ma io devo en rimanere in nosotros. loro. Pero también yo debo permanecer Il en Signore ci ellos. aiuti a capire, a sentire Que el Señor nos ayude questa a mistica entender, del a sentir rimanere, esta che Gesù mística de insiste tanto, permanecer tanto, en tanto, el cual tanto. Jesús insiste tanto, insiste mucho. Tante volte noi quando parliamo della vita e il tracci Muchas ci veces cuando fermiamo hablamos de los sarmientos y la vid, nos alla detenemos figura en la del imagen, mestiere dell'agricoltore, il padre, en la actividad del campesino, el Padre, che quello che porta frutto lo taglia, el lo que potta, corta los quello frutos, che el non que porta poda, lo taglia e lo porta via. el que no da fruto lo corta y È lo vero, fa questo, bota. ma non Ese è es verdad, solo, esto es lo que c'è hace el l'altro. agricultor, pero también Questo è está lo l'aiuto, otro, le prove, las ayudas, las pruebas, le difficoltà las della vita, dificultades de la vida, anche le correzioni che incluso ci fa las il Signore. correcciones que nos Ma non hace el fermiamoci Señor. qui. Pero no nos detengamos aquí. Fra la vite e i tralci Entre los c'è questo sarmientos y la vid rimanere también intimo. existe este permanecer I tralci íntimo. noi abbiamo Los bisogno sarmientos della nosotros linfa tenemos necesidad de la linfa e la vite ha bisogno y del la frutto, vid della necesita de los testimonianza. frutos, del testimonio. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a realizar el signo de la cruz y recibir la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Después de este momento de oración, de este momento de adoración y de encuentro místico entre el Señor y nosotros, entre nosotros y el Señor, se procede a la reserva del Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Misa è finita, andiamo in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave. Con el canto a Nuestra Señora de Fátima concluye esta celebración eucarística desde la capilla de la Casa de Santa Marta, presidida por el Papa Francisco. Les agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News con la transmisión dentro de 2 horas de la audiencia general que dirigirá el Papa Francisco desde la biblioteca del Palacio Apostólico, desde la cual impartirá su catequesis. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos las gracias por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.